Hola, amigos, amigas, amigues de todo el mundo. Acá estamos otra vez en nuestra cuarta edición para contar las historias de las construcciones de las salas alrededor del mundo. Obviamente estamos hablando de las salas eloístas, de los parques y otras. Entonces hoy día tenemos otro invitado que nos va a decir y contar todas las historias sobre la construcción de la sala del Parque Manantiales. Muy bienvenido, Flavio Oneto de Chile. Hola, ¿qué tal? Ya empezaremos con todas las preguntas. Tenemos un montón de preguntas para hacerle. Eso. ¿Por dónde empezamos, Fernando? Empezamos de, bueno, ¿qué los inspiró a buscar el terreno, a hacer las salas, a hacer el proyecto, ¿no? Ya, bueno, en realidad el proceso de Manantiales tiene que ver con todo el proceso general del movimiento y del mensaje en ese minuto, que planteó, ¿no es cierto?, la idea de construir 8 salas, o las salas como faros de la humanidad. Ese fue el proyecto inicial, no se habló de parque al principio, sino que se hablaba de sala. Tengo aquí un díptico, no sé si lo queremos, se los muestro, que compartimos, un díptico de la época en que podemos ver que ese díptico lo diseñamos de varios. Puedes compartir si quieres. Y ahí se muestra, ¿no es cierto?, espérate que voy a... Aquí, no sé si lo ven. Sí. Sí. Ahí. Este díptico que hicimos en ese minuto, esto se hizo en agosto del 2004, la campaña mundial, las 7 salas para el mensaje de Sil. No sé si se acuerdan de esto. Sí, me acuerdo. En este caso nosotros hicimos un díptico para recolectar dinero para el Parque Manantiales. Y si se fijan acá, está basada en 200 cuotas de $1000, que era el costo más o menos que se calculaba la construcción. En este minuto, el año 2004, ya teníamos el terreno. El terreno, yo tengo la impresión de que el primer terreno que se consiguió para parques en el mundo fue el de Manantiales. Fue el año 2003, me parece. Después fue el de La Reja, en orden cronológico. Después el otro lado del... ¿Cómo se saca esto? Ahí. Este es el otro lado del díptico. Aquí se acuerdan de lo que era la campaña mundial de las 7 salas para el mensaje. Estaba, ¿no es cierto?, en la sala norte. Y ese fue, en ese momento no estaba el terreno, pero este era Red Bluff, que después fue Red Bluff. Después estaba España, que Toledo, que ya en ese momento estaba el lugar, pero todavía no se conseguía el terreno. Después estaba el otro que era en Italia, en Umbría, que después fue en Atigliano, el de en Bombay, en la India, y estaba presupuestado un parque, ¿no es cierto?, en África, que se suponía que tenía que ser, o sea, la idea era que fuera en Alejandría. Y la otra, que era el Parque Histórico Punta Vaca. Esas eran como las 7 salas del proyecto en ese minuto. Y nosotros estaríamos colgándonos de ese proyecto con el proyecto de Manantial. Esta campaña se hizo, como te digo, en esa fecha, y ya nosotros ya teníamos el terreno ya comprado, ¿no es cierto? Esta foto que sale aquí de Punta Vaca, ¿no?, es el monolito que se había instalado el año 99 en Punta Vaca. Eso, entonces, en realidad, ¿cómo se trabajó esto? Se trabajó con equipos de personas que se fueron como nucleando en torno como a los distintos temas. El tema, cuando se consigue el terreno, que fue en Manantiales,
En realidad se buscó un terreno que tuviera una cierta distancia de la zona urbana, que es como que era el planteo inicial que había, de que fuera un terreno que estuviera a las afueras de los centros poblados. Ojalá en carreteras que tuvieran, ¿no es cierto?, conexión con esos centros urbanos, que tuvieran muy buena accesibilidad. Entonces, Manantiales se consiguió, está, me parece que a 69 kilómetros de Santiago, está hacia el norte de Santiago por una ruta internacional que es la ruta 5. Y se compró en ese minuto media hectárea. Media hectárea era no era tan grande el terreno. Y entonces, en realidad fue así, un poco por gente voluntaria que se fue organizando, que estaba en esa época yo estaba en el movimiento, otra gente que estaba en el mensaje, y que nos fuimos organizando. El año 2004 se formó, una vez que ya estaba el terreno, que de hecho nosotros celebramos una estacional en diciembre del 2003 en el Parque Manantiales, se empezaron a armar los equipos de constructores, de diseñadores y constructores. Ahí yo me integré a ese equipo. En ese equipo estaba el Bruno, estaba el Pancho, estaba la Karen, y estaba el Roberto también. El Roberto también se integra a ese grupo y trabajamos a distancia, ellos en Argentina, en Buenos Aires, y nosotros en Santiago. Y empezamos a hacer un trabajo del diseño de la sala. En ese minuto no estaba clara cuál era la sala que iba a hacerse, digamos, cuál era el diseño. Se suponía que estaba el antecedente de lo que decía Roberto de la construcción de la sala en el Chaco, que era la que se había hecho en el año 70, se había inaugurado en el año 77, bastante tiempo antes. ¿No? Pero no se sabía bien, se suponía que iba a ser algo así, que sí. Entonces, en ese minuto trabajamos durante el año 2004 en lo que fue el diseño de la sala, y a fines del 2004, ya te digo, a partir de diciembre del 2004, a principios del 2005, empezó la construcción del parque y de la sala. Y nosotros empezamos a construir muy rápidamente la sala, porque la sala en realidad no tiene ninguna complicación constructiva, es muy rápida de construir. ¿Ya? Y nosotros calculamos que íbamos a terminar en mayo del 2005, más o menos, la sala iba a estar lista. Y ahí se puso un freno. Se puso un freno porque la intención era que la sala de la reja estuviera terminada antes. Porque no sé si se acuerdan en ese minuto, lo que veíamos recién, esas 7 salas eran como las salas que se le llamó salas regionales. Y después estaban las salas nacionales, que eran, se suponía, salas más pequeñas. Las salas regionales eran más grandes, las salas nacionales eran más pequeñas. Eso también lo explicó Roberto, me parece. Ahí era Toledo y Manantiales en ese momento, ¿no? Chile. Claro. Entonces las salas nacionales tenían un diámetro de 9 metros y las salas regionales, o sea, de la esfera, tenían un diámetro de 12. Entonces, mira, les voy a mostrar acá un power, no sé si ustedes han visto este material, que es este, que representan las salas. No sé si, creo que esto ustedes lo han visto, no sé si se lo han visto en algún minuto esta presentación. Ahí. Ahí está. Espérate. Claro, aquí son los antecedentes que tienen ahí, antecedentes. Entonces, el diseño de la sala, ¿no es cierto?, comienza con la construcción experimental en el Chaco, Argentina, en el año 77, cuando se inaugura, que ese tema lo vio bastante Roberto. Estas fotos de la época, y era el diseño, ¿no es cierto?, con las puertas mandorladas, con estos puros exteriores que eran 4, etc. Entonces, en realidad la sala es lo que es el símbolo de escuela. El negro usó este símbolo para, cuando él hablaba de la escuela, usaba este símbolo. Y este símbolo, ¿no es cierto?, tiene esa forma, bastante, ustedes la conocen, ¿no es cierto?, que tiene como 4 costados, tiene un círculo inscrito en un cuadrado y inscrito en un círculo, ¿no? Entonces, si tú llevas
ese símbolo a 3 dimensiones tiene, ¿no es cierto?, este esquema, más o menos, ¿no es cierto?, en donde tienes un cuadrado, tienes una esfera, y tienes los 4 muros, ¿no es cierto?, que están alrededor. ¿Mm? Y es la forma que lo que hizo Roberto, tomando esa idea, me acuerdo en el mismo video, él decía que él se había inspirado en una figura que estaba hecha, que era en realidad el símbolo de escuela, en 3D, ¿no es cierto? Y él genera esta sala, ¿no es cierto? Que el diámetro de esta esfera tenía 7 metros, ¿ya? Y él genera esta sala. Por supuesto, aquí el muro que él hizo era más largo, ¿ah? Ahí está más cortito. Entonces, la esfera que se hizo en el Chaco era este esquema. ¿Mm? O sea, él hizo una gracia hacer eso, ¿no? Es fácil. Hacer esta esfera que la hizo muy bien, como él decía, inspirándose en los hornos con ladrillo, y después ese ladrillo se estuca. Y él ponía esta rejilla metálica, esta rejilla metálica, ¿no es cierto?, la que caminabas tú por arriba, y aquí están las puertas mandoladas que se corrían. ¿Se acuerdan que él explicaba que se corría con una rodita? ¿Mm? ¿Tú la visitaste a la sala cuando estaba así, no? No, yo no la No. visité, pero con la foto y todo entendí más o menos cómo era, y así por eso hice este modelo 3D para entender cómo era. Y entonces era una esfera, ¿no es cierto?, completa, donde uno se situaba en el centro. Eh, Después, ahí tienes otra vista, ¿no es cierto? Lo que él tenía estos asientos, ¿no es cierto?, en donde uno se sentaba ahí, y tenía estas 4 puertas amandoladas, ¿no es cierto?, que se juntaban al centro y generaban un pequeño círculo donde el centro, el diámetro de la esfera estaba él decía Roberto, en el corazón de las personas cuando tú estabas sentado. Bueno, esa era como la imagen de la sala del Chaco. Esto es lo que había como antecedente, ¿ya? En ese minuto no se sabía bien si esta sala, este diseño se iba a tomar o no. A mí personalmente lo que me fue pasando es que a mí me parecía obvio y lógico que teníamos que trabajar con este esquema, con el esquema del símbolo de escuela, y con esta idea que había tenido Roberto y que había logrado hacer en bastantes años antes. Entonces, las salas hoy se hicieron, bueno, esas son las salas que hay ahora. ¿Y qué cambió? Bueno, de partida la esfera no se hizo completa, se hizo semiesfera, ¿no es cierto? Por el grado de dificultad que significa, ¿no es cierto?, tener una esfera completa, que se te caen cosas abajo, ¿no?, y cómo las recoges, cómo limpias, un rollo, digamos, ¿no? No era interesante, sobre todo si pensábamos que las salas iban a tener afluencia de gente, de personas. Entonces, se convirtió en una semiesfera y se tapó, ¿no es cierto? Pero la semiesfera generaba también el efecto de una esfera virtual, una esfera, podías, ¿no es cierto?, tú representarte una esfera completa. ¿Mm? Y el resto mantenía un poco a lo mismo, que eran los 4 lados, los 4 muros, y ahí está, ¿te fijas? Entonces el centro de la esfera estaba a 1,70 m del suelo. El ecuador de la esfera está a 1,70 m. Entonces, por eso es que tú cuando te pones en el centro de una sala, en este caso las de 9 metros, algo te pasa, ¿no? Porque el sonido, no sé si les ha pasado eso, que tú sientes algo Vuelve, que ¿no? que vuelve a ti, como que el sonido hace una vuelta. Bueno, esto fue clave, digamos, en el diseño de la sala. Después, esta cosa que se le llamó el conoide, que era la idea original para colocar los banderines, también tomó una forma más sinuosa. ¿Mm? Y ahí está a 1,70 m a la altura del ecuador. ¿Mm? Entonces ahí tienes otra vista con, ¿no es cierto?, la esfera, una semiesfera real y en una esfera virtual. ¿Mm?
Bueno, así, esta es la forma, la vista en perspectiva. Bueno, aquí tenía un círculo de la cosa de completar el símbolo. Esto del círculo también cambió. En algunos casos se hizo la figura, como el caso Puntevaca, se hizo la figura cuadrada, etc. En Manantiales se hizo circular, en Atiliano también se hizo circular. Eso varía un poco. Ahora, el diseño, bueno, aquí esto es parte de una esfera de 9 metros. 9 metros. Que va, bueno, que se va formando los espacios mandorlados, las mandorlas. Esto es un poco para lo que les gusta la geometría. Se forma el cuadrado, ¿no es cierto?, con el círculo de 9 metros en la esquina de las mandorlas. Después se forman, con los mismos círculos, se forman los muros trapezoidales. Qué Y impresionante. ahí se forman los muros, bueno, y ahí se genera la forma. ¿Mm? Y ahí se generaron los caminos. Este es el caso de Manantiales, cómo se diseñaron las veredas. ¿Mm? Ujú. Ahí quedan diseñadas las veredas. Así. Y ahí queda la sala. ¿Mm? Después, en corte, bueno, está ahí está el ecuador, ¿no es cierto?, de la esfera a 1,70 m, ¿no es cierto? La altura del muro era aproximadamente 3 metros. Ujú. Y después aquí el largo de esto aproximadamente era el largo total de los banderines. Que eso, Y eso tiene que ver sí, con la proporción áurea y todo eso ahí. sí, no, yo hice un diseño en proporción áurea, pero eso se descartó un poco porque la idea era que esto tuviera un carácter universal, y más bien el tema de la proporción áurea está asociado con Occidente. Ah, entendí. Tiene que ver con los griegos y con todo ese, porque el número phi que lo crearon, o sea, lo descubrieron los griegos. Entonces, más bien se identifica como con la cultura occidental. Entonces, como que se quería que fuera una cosa más universal, no tuvo ese carácter. Sí mantuvimos la proporción áurea en estas tres banderines. Eso sí tienen. Los largos están en proporción áurea unos con otros. Bueno, después se inclinó esto, los muros que eran rectos. Esto lo contó Roberto y Luis también, que lo quisieron recortar porque el muro era demasiado grande, era muy pesado. Entonces se achicó, se angostó y se le puso esta inclinación, ¿no es cierto?, recordando un poco los monumentos aztecas, también el tema del ojo que se vaya hacia arriba, de la mirada, tenía todo que ver con eso. Bueno, los aspectos constructivos, la construcción de la sala, en el caso de Manantiales, es bien particular porque nosotros en Chile es un país sísmico. Entonces nosotros tenemos que hacer acá unas fundaciones muy grandes e ir amarrando todo con fierro. Las armaduras son bastante grandes. Si hay un Entonces, terremoto, ¿ella acompaña el terremoto? ¿Cómo es? claro, claro, el que sea flexible, porque el fierro, como es flexible, se mueve y no rompe el cemento. El cemento es rígido. Entonces el cemento, si tú lo sometes a un movimiento brusco, se quiebra. Y el fierro es flexible. Por lo tanto, tú pones cemento con fierro y hace mover el cemento y evita que se quiebre. Ah, Eso es lo que se llama, nosotros acá en la construcción sísmica tiene lo que se llama enferradura, y que todas las enferraduras van a amarrar, y eso hace que resista el terremoto. De hecho, Manantiales resistió perfectamente el terremoto del año 2010, del 27 de febrero, que fue un terremoto enorme, muy fuerte en Chile, casi en grado 9, 8 y tantos fue.
fue terrible. Y no tuvo ni una grieta la sala. Bueno, ahí están estos famosos ladrillos trabados, que era para darle mayor grosor a los muros. Esto son losas, que son las losas que están en la entrada. Estas son cadenas que van resistiendo todo el peso de la cúpula. ¿Ya? Tiene cadenas ahí y acá. Aquí también ves, ¿no es cierto?, las fundaciones, ves los muros y cómo se va haciendo la cúpula. Bueno, la cúpula son ladrillos acostados que se van poniendo circularmente y que se van inclinando levemente, ¿no? Eso es lo que contaba Luis también en su charla. Y también que tienen solo 4 hileras por día o 5 hileras, lo mismo. Claro, porque lo que pasa es que el muro, o sea, como tú haces una hilada que se va apoyando una sobre la otra y lo vas inclinando levemente, hay un momento en que eso se cae y no se sujeta. Entonces, tú hacías 4 hiladas y se sostienen solas, digamos. Entonces, ese era el avance que tú podías tener. Pero el muro, en realidad, el muro iba haciendo la curva, tú ibas haciendo la hilada, así, ibas cerrando la hilada hasta que se formaba la cúpula. Pero la cúpula nunca la terminabas acá arriba, porque si tú seguías se te caían los ladrillos. Entonces ahí, aquí en esta parte, se hace lo que se llama el conoide. Ahí ponía el conoide, que en el fondo cerraba la esfera. Ahí están los ladrillos que se van inclinando. Y aquí está la cadena de amarre superior. Aquí tiene una vista aérea, ¿te fijas cómo va esto de acá? Son los ladrillos, ¿cierto?, que iban colocados, y este es el conoide que se colocaba en una estructura metálica, y tú por fuera le ponías estuco, cemento, y después lo pintabas. Y entonces se veía como si fuera una sola cosa. ¿Te fijas? Esto de acá abajo es la famosa plataforma giratoria, que el negro quería que esto fuera una plataforma giratoria. Nosotros le hicimos manantiales y en la reja, y después se eliminó a estos puntos de vaca, ya no lo hicimos, porque era bien complicado. Era complicado, ¿no? Sí. Y en el conoide, en manantiales, también tuvieron el problema en la junta, que cuando se mueve mucho, se infiltra agua por ahí. No tuvimos problema, eso quedó bien impermeabilizado, bien cubierto, no sé. Yo no me he enterado que se filtre agua desde ahí. Igual hay Pero filtraciones, pero llueve poco, ¿no ve, Flavio, allá? sí, no puedes No llueve compararlo con mucho. Brasil. Claro, No, porque Brasil. aquí el problema que tenemos en Brasil es que llueve Claro, demasiado. Ya, sí, claro, claro. mucha agua. Sí, no. Afortunadamente en Manantiales es una zona semiseca, que llueve poco. Pero de Ya. todas maneras, en la lluvia que hay no filtra o filtra muy poco. Ya. Bueno, aquí tiene el esquema constructivo. Esto va bajo tierra. Estas son las que nosotros le llamamos acá fundaciones. Y estos son los cimientos, estos son los sobrecimientos, que son más angostos. Todo esto va con fierro. Va con fierro. Esto para los temblores, ¿no? Sí, es para los Ya, temblores. claro. Claro. No, en Brasil, no. No, En nosotros Brasil no es recibimos, necesario. cuando fuimos a empezar, recibimos el proyecto y ahí después lo hicimos cambiar porque era demasiado. Claro, no. Esto es para Chile. No, claro, sí, claro. Y acá también, entonces tenías acá todo esto amarrado con fierro, acá, y esto también es el círculo, ¿no es cierto?, que resiste todo. Ahora, si se dan cuenta, esto está todo amarrado, aquí, amarrado allá, amarrado allá. Y esto está de aquí para abajo, bajo tierra. De aquí para abajo, bajo tierra. Entonces, después vienen los pilares, ¿no es cierto? Que esto tiene mucho pilar. Tiene pilar acá, cada muro tiene una exageración de pilares, pero nosotros lo que hicimos así para que durara mucho tiempo. Tiene estos pilares, todos. ¿Te fijas? Estos muros, o sea, aquí están los pilares de los accesos, estos y eso. ¿Fijas? Después, sobre esos pilares van los muros. Se fijan que va este muro acá, que va trabado,
para darle más grosor, o sea, van trabados, son verticales y así. Van dos y una así. Y van traslapados. Ahí les voy a Todo mostrar una foto. trabado por abajo, ¿no? Sí, el muro va trabado. Ahí yo te los voy a mostrar en una foto que tengo más adelante. Y aquí te fijas, va el muro este, que estos son todos iguales, y estos son todos iguales también. ¿Te fijas? Luego, este ladrillo, nosotros es un ladrillo bastante común, que se llama ladrillo fiscal, es un ladrillo no de máquina, es un ladrillo que se hace casi a mano, y es muy bonito porque da esa terminación no pareja, sino que de distintas tonalidades. Usamos ese ladrillo acá, no sé si hay en otros lados. Ah, esto no es cerámico, ¿eh? Ese ladrillo. Es ladrillo, no es cerámico, es No. de arcilla que cocía, digo. Ah, claro, porque nosotros elegimos uno igual así para Brasil, pero ahora nos damos cuenta que a lo mejor no, demasiada humedad por acá. Tenemos Puede ser, trabajo para claro, mantenerlo. de repente hay que Claro. pensar también en esa, cuando uno construye en las condiciones ambientales. Bueno, ahí tú haces este muro cilíndrico, ¿no es cierto?, que va apoyado en este círculo. Este muro cilíndrico también es de albañilería y va apoyado con esos pilares, ¿ves? Que ya lo habíamos visto antes. Y se van cerrando estos triángulos que quedan aquí en las esquinas. ¿Se fijan? Y estaba originalmente la idea de haber usado estos triángulos, pero al final no lo usamos. En Manantiales nosotros hicimos una entrada a uno de estos triángulos por el techo, porque aquí pusimos algunos comandos, luces, qué sé yo, cuestiones de instalaciones. Bueno, es el muro circular, y ahí va esta viga, ¿no es cierto?, que es la viga de amarre que soporta la cúpula. Y se va amarrando a estas vigas que van acá, ¿no es cierto?, y a esta viga de amarre que en realidad son cadenas, que va sobre estos muros. ¿Se fijan? Y esa es la cadena de sustento de cúpula. Nosotros le llamamos cadena acá, son como vigas. No sé qué nombre tendrá en otros lados. Y ahí se fijan, se hacen las losas de techo. Estos son el techo en realidad, ¿no es cierto?, que son losas. Estas losas tienen una inclinación para que desagüen, ¿no es cierto?, porque ahí están las bajadas de agua, para que desagüen estos techos. ¿Mm? Y aquí sobre esto viene la cúpula. ¿Se fijan? Sobre eso se va haciendo la cúpula, y que se va poniendo hilada tras hilada, en círculo, hasta llegar al momento en que ya no las puedes poner porque se te caen al suelo. Y ahí generas esta amarre arriba, ¿no es cierto? Y ahí pones la estructura del conoide, que es una estructura que se hace, ¿cómo se llama?, fuera se hace aparte, y después tú la subes y la pones. Nosotros acá en Manantiales hicimos un conoide más bien chiquitito, no muy grande, por lo tanto lo hicimos ahí mismo. A ver, no, lo construimos abajo y después lo subimos. Pero era pequeño, no era tan complicado. En el caso de la reja, yo me acuerdo en el video de Luis y Roberto, era una construcción enorme de grande, y la tuvieron que subir con una grúa. Una grúa. Pero ahí tú pones el conoide, que es una estructura metálica, y ese conoide lo cubres después, ahí está el detalle, con una malla, y le pones cemento y lo impermeabilizas bien, qué sé yo, y queda, ¿no es cierto?, integrado a la cúpula. Y queda así, ¿ves? Y sobre ese conoide, ¿no es cierto?, va el mástil, donde se ponen y se sacan las banderas. Y así quedó lo de Manantiales, quedó así, armado. ¿Este PowerPoint y tú lo tenías ya en el 2004? Este PowerPoint yo lo hice el 2005 y se lo mostramos al negro el 2006. Y el negro en ese minuto lo encontró bueno y lo subió a Silonet en ese momento, y se difundió a todas partes. Y después, cuando Silonet fue modificado, se sacó.
Pero esto lo hice para eso. Buenísimo está. Sí. Y ahí queda la sala, ¿te fijas? Esta es la vereda circular, que en el caso de Manantiales fue así. Ahí está el proceso constructivo. Ahí te estoy mostrando, esto ya es Manantiales, ¿ves? Aquí tienes, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, el cuadrado y la cadena, la viga de fundación, la fundación, ¿no es cierto?, donde va. Ahí están los moldajes, ¿te fijan cómo están los moldajes curvos para poder hacer esta curva? ¿Mm? Ahí está el moldaje, ¿ves? Y ahí están los fierros que van, les decía yo, que van en las fundaciones. Nosotros le metimos mucho fierro a la sala. Yo creo que se puede echar abajo con un misil, ¿eh? Tiene mucho fierro. Ahí están los muros laterales, viste que tienen las enferraduras por dentro, los 4 muros, ¿no es cierto? Aquí están los ladrillos. Esto es marzo de 2005. Este es el ladrillo trabado que te digo, que viste que va verticales, ¿no es cierto? Va uno así y otro así. ¿Te fijas? Va uno y otro. Y acá abajo va el otro. Entonces, con eso que se hacía, se engrosaba este muro. Porque si tú pones el ladrillo así acostado, te queda un murito de 7 centímetros de ancho, lo cual es muy delgado. En cambio acá, al ponerlo así vertical en el ancho, te queda un muro de unos 30 centímetros, que es el que tú ves en Manantiales. Y en Puntevaca incluso se hizo con mayor grosor, en Puntevaca tiene más ancho. Ahí está otra imagen de los muros. Y aquí están los muros circulares, en los que yo les mostraba. En estos muros, antes de terminarlos, se dejaban empotrados estos fierros, estos perfiles, que son los que apoyan los asientos que van en el perímetro de la sala por dentro, ¿no? Aquí se ven las enferraduras de los pilares de los accesos. Y acá está la parte clave de esta construcción, que es el compás famoso. El famoso compás. Claro, porque fíjate que este compás tiene aquí un cosito, una argollita, donde se conectaba un alambre. Y el alambre tenía el radio de la esfera. Y el radio de la esfera, de 9 metros, son 4,50 metros. Entonces, tú tensabas el alambre y tenías el radio. Y aquí ibas haciendo hacia arriba, te iba definiendo, ¿no es cierto?, dónde ponías el ladrillo para ir haciendo la curva. Movías el alambre, subías el alambre y ponías el ladrillo. Subías el alambre y lo ibas corriendo. Entonces, de esa manera mantenías siempre la misma distancia al centro de la esfera. Con esto se construyó la sala. ¿Esa idea del compás ya venía de otro lugar, así, o se inventó ahí? Mira, nos quebramos la cabeza bastante. A quien se le iluminó la cabeza, yo me recuerdo, fue al Bruno Pesuto. A él se le ocurrió, yo me acuerdo que él dijo, mira, hagámoslo así. Roberto también estaba en la misma. Seguramente Roberto debe haber tenido la experiencia del Chaco. Y seguramente tiene que haber inventado algo parecido. Pero esta cosa, como era distinta a la del Chaco, porque esta era una semiesfera, no una esfera, teníamos que tener siempre la distancia al centro. Y al Bruno yo me acuerdo que a él se le ocurrió esta idea de hacer un compás. Es muy fácil porque además tú con el alambrito, que es una cosa muy sencilla, podías mantener las distancias y el radio. Lo otro era importante era que tú tenías que tener clara la altura, en qué punto, tenía que estar a 1,70 m, entonces tú tenías que calcular el cimiento, el sobrecimiento, la losa, todo lo que iba hasta la terminación final, y de ahí para arriba el 1,70 m. Entonces finalmente, este punto era el centro de la esfera de la sala. Entonces este punto era bien importante para la construcción, porque si no, no lo podías hacer bien. Bueno, aquí ya tienes, ¿no es cierto?, las fundaciones
de lo que iba, de las vigas y que iban arriba de los muros. Aquí están los muros, ¿cómo se llama? Trabados, viste que van anchitos también. Y con las enferraduras. Estas son las enferraduras. Son unos tremendos pilares, ¿eh? Si se fijan. Bien, bien resistentes. Después, ¿no es cierto? El montaje de las losas va con estas vigas, mira las enferraduras. Impresionante. Y acá va la losa, ¿no es cierto? Que son arriba con las pendientes y todo. Y quedaba así, te fijas, el muro con la losa, que además tenía una curva, esta curva. La idea era que el ojo suba aquí y siga para allá y siga con la cúpula. Era como la idea del... Por eso esta idea de techos curvos, ¿no? Y aquí ya empiezas con las hiladas, te fijas de la cúpula. ¿Te fijas cómo se van inclinando levemente? Acá ya tienes un avance mayor y ya va describiendo la curva y tú la hacías con el compás. Ponías el compás y va subiendo y te va dando la inclinación. Y por fuera nosotros teníamos estos fierros que estaban cada 15 centímetros más o menos, que amarran por fuera la cúpula. ¿Ya? ¿Después se los sacaron esos fierros o quedaron? No, esos quedan en el estuco. Ah, Cemento, quedan en el... tú echas el cemento y queda el ladrillo, el fierro y el cemento. Entonces eso te hace resistir todo el sismo, digamos. Ahí ves el avance, ¿ves? Ahí ves cómo se va curvando la cúpula. Ahí avanza más, ¿te fijas? Y aquí empiezas posteriormente, llegas al final, a la parte final, en donde empiezas a echar el estuco y empiezas a estucar por fuera la cúpula. ¿Te fijas que ahí tienes los fierros, las enferraduras? Sí, sí. Y acá, ya aquí estamos poniendo el conoide por fuera. Esta es la vista interior, ¿te fijas? Aquí está la parte hasta donde llegaba con los ladrillos, y ahí está la figura del conoide que se hizo con los círculos, que es la que, esto va soldado, y después esto va con una malla metálica, y sobre esa malla va el estuco. ¿Te fijas? Y ahí ya colocado el conoide con el mástil, y ya todo, ya la sala completa, solo de ladrillo. ¿Ves? Ahí tienes el amarre de la enferradura que va por fuera, ¿no es cierto? Y después empezaron las pruebas, yo me acuerdo en esa época, de cómo iba a terminar la sala. En ese momento no lo teníamos claro. Ahí se hizo una prueba, ahí si te fijas se puso un color medio café, dejarla café, digamos, todo café, y la otra opción que había era dejarla blanca. Aquí se hizo una prueba. Nosotros hicimos varios diseños en 3D y fuimos mostrando cómo se veía mejor, y sin duda finalmente se veía mejor blanca, que es lo que finalmente se hizo acá. Ahí quedó blanca para todos. Claro, el diseño quedó así. Y después acá tienes entonces un detalle de la puerta, con ya el interior. Y aquí estaba la plataforma que tenía que circular, también la hicimos nosotros en Manantiales, y después eso no se usó, eso quedó sellado. Pero hoy día está el círculo. Después se hicieron las veredas por fuera, que eso era bastante sencilla, se hacía con una regla circular y se iban marcando, y después se ponía con adoquines. En este caso lo usamos adoquines que se llama, que son piedra del lugar. Está trabajada como, ahí está, ¿ves? Está trabajada como si fueran baldosines, pero son rústicos, ¿no? Y ahí quedó la rueda exterior, y aquí estaría ya el interior de la sala propiamente tal. Todavía no está terminado el piso. Pero así fue. Bueno, ahí está la simbólica y acción de forma.
Las salas son vacías, sin iconos ni imágenes. Es un espacio semiesférico, concéntrico, donde las personas se ubican en forma concéntrica. Es una esfera, sentirse incluido en ello, internamente se tiene un registro de carga energética. Y el ojo, claro, lo que decíamos, que el ojo va todo hacia arriba, con la inclinación de los muros, con los techos curvos, bueno, con la cúpula y con el conoide finalmente rematando la bandera, que son símbolos que tienen una característica flamígera, o sea, son como llamas. Ujú. Por eso tiene una forma alargada así. Bueno, y ahí está el símbolo de escuela, ¿no es cierto? La sala representa la escuela, el espacio semisférico interior representa la experiencia de conexión con los espacios profundos o sagrados. 4 accesos representan las 4 vías de entrada posibles a dicha experiencia interna: la materia, la energía, la mente y la forma. Los muros de acceso representan la dificultad que tienen esas vías de acceso. El círculo exterior representa el límite de donde los que quieren acercarse a la escuela. Y ahí está la sala. Esa es la foto de la sala de Manantial. En ese momento no estaba hecha la sala de Cuntevaca. Mi opinión es que la sala de Cuntevaca es la que quedó mejor hecha. Es la que está mejor lograda para mí, es la de Cuntevaca. Pero ahí En está, ladrillos. en ladrillo, y está en blanco, claro. Bueno, aquí la sala toma la forma sagrada de todas las culturas, generando una síntesis que busca representar una nueva mística universal. Su interior simboliza el acceso a la experiencia interna profunda a través de un espacio semisférico vacío de iconos, símbolos e imágenes. Anteriormente, los muros hacen de enmarque de una esfera que en su cenit indica la dirección hacia lo alto, donde está la luz o el fuego sagrado. Esa es como la interpretación. Quedó hermosa la sala, ¿no? Quedó bonita, sí, quedó muy bonita. Es bien parecida con la de Punta Vaca. Sí, por supuesto. La de Punta de Vaca tomamos el diseño. Lo que pasa es que, bueno, ahí cuando nos toque hablar de Punta de Vaca, ya teníamos dos salas ya construidas, la de la reja y esta. Y ya la experiencia la tenía el Roberto, la experiencia la tenía Luis, yo también había tenido. Entonces sintetizamos, digamos, la experiencia que habíamos tenido, y desde el punto de vista del diseño, que fue, digamos, donde yo colaboré más, y llegamos perfeccionamos un poco la forma. Por eso que a mí me da porque en realidad la de Punta de Vaca, esta parte de acá arriba es un poco más esbelta, es más alta, los muros son un poco más gruesos, y bueno, las terminaciones son muy parecidas, pero tienen diferencia. Bueno, el parque, bueno, esta es otra cosa también interesante, porque en este caso el Parque Manantiales, aquí hay una foto general del parque donde se ubicó la sala. Ahí se ubicó lo que se llamó en su momento Centro de Trabajo. En esa época se hablaba de parque o complejo. Aquí se ven la estela, el monolito y la fuente. Todos estos elementos que se fueron incorporando no estaban pensados al principio. Esto se fue incorporando como en la marcha, y me parece que hay muchas cosas que se fueron haciendo un poco por la sugerencia del negro. Aquí tienes una planta, ¿te fijas cómo se distribuyeron los elementos? Bueno, el monolito, ¿no es cierto?, tiene su antecedente en el año 99, que es el primer monolito que hace el negro, ¿no es cierto?, cuando se celebran los 30 años de la arenga Punta de Vaca, ¿no es cierto? En ese minuto, el terreno de Punta de Vaca no era nuestro, era fiscal, era del gobierno argentino. Por lo tanto, el negro no quería hacer nada hasta tanto no fuéramos nosotros dueños de ese terreno, que se gestionó bastante tiempo después, y que finalmente se concretó en el año 2006, me parece, y ahí el negro convoca a trabajar en el Parque Punta de Vaca. Entonces el monolito se reproduce en todos los parques.
Y el monolito es fundacional, o sea, ahí tú pones el año en donde se inaugura ese parque, o sea, se da inicio. En este caso, Se da Manantiales inicio. fue el año 2005. Y ahí en el monolito hay un mito que circula ahí de Manantiales. Si pusieron ¿Cuál? una cápsula de tiempo o no pusieron una cápsula de tiempo ahí abajo. Bruno. Claro, lo del Bruno, Bruno, sí, eso es verdad. Pero no lo, yo me acuerdo que no lo puso en el monolito, lo puso en la sala. lo puso en la sala. Sí, claro. El En monolito los nosotros lo inauguramos en el 2005 y lo pusimos antes de todo. Y después partimos con la construcción. En enero partimos con... Esto fue en enero, me parece, a principios de enero pusimos el monolito y después partimos inmediatamente con la construcción en Punta Vaca. Bueno, ahí están los antecedentes de los monolitos, que bueno, el de Punta Vaca, que es el primero, después está el de Manantiales, este es de La Reja y este es de Toledo. Y en ese momento los que estaban en ese momento. Claro. Y las estelas, que también las estelas también se pusieron para conmemorar las personas que colaboraron. En el caso de La Reja, como era una sala regional latinoamericana, todos colaboramos con La Reja, todos hicimos aporte, y ahí están los nombres de todos. Y en el caso de Manantiales, fue en Chile nomás. Fueron En Manantiales fue solo Chile. solo Chile, era una campaña en Chile, y La Reja era una campaña regional. Casi Y mundial. Punta Vaca fue una campaña mundial. Bien. Y con eso se juntaron las platas para construir. El costo de la sala de Manantiales, ¿cuál fue? No me acuerdo, pero tendría que calcular, eran como 12 millones, 12, 14 millones de la época. No sé, yo soy re malo para los números. No me acuerdo. No me acuerdo. Porque con tanto fierro, ¿no? El fierro, bueno, acá en Sí, Brasil es carísimo. sí, claro. Bueno, la fuente de agua, la fuente también se hizo, esta la hizo Esteban Boazo, ¿eh? Con la Marta Luca, que ella también partió. Ellos vinieron a Manantiales a hacerlo, esto lo hicieron en terreno, nosotros le ayudamos a hacerlo. Lo hicieron en terreno, tengo todos los antecedentes de cómo hicimos la fuente. Le generamos un ruedo, un diseño, qué sé yo. Esta es la fuente de La Reja. Todos estos elementos se fueron agregando después en los parques. Después el otro, el umbral, también se hizo en La Reja y nosotros hicimos algo parecido, que se hizo a Punta Vaca también. Si se fija, está bastante copiado al de La Reja, con esos monolitos. Y el de Punta Vaca ya fue más sencillo porque no tenía estos monolitos, sino que solamente esta forma. Los Pero monolitos más o esos menos. en la reja ya estaban, ¿no? Era la parte Sí, de la finca. eso ya estaban y el Roberto lo adaptó. Lo adaptaron y le pusieron esa cosa así como media, ¿cómo se llama? Los portales de japoneses, Como recordar japonés. de los chintos. Bueno, después, bueno, aquí hay llamadas que son, aquí hay llamadas del negro, ¿no? Este es un correo que hizo el negro. El modelo de Chaco tiene la siguiente historia, lo diseñaron en el 74 para el Chaco, pero era para solamente 7 metros de diámetro. Fue concebido por el arquitecto Mariana Ucieli, que ya se fue, Salinas y Cuanoff, y el dibujante Zimmerman, Daniel Zimmerman. Además de la proporción áurea, existían otras medidas y relaciones, ya que se trató de una esfera cuya mitad inferior estaba bajo el nivel del piso. Hubo que enrejarla y sobre ese retículo se desplazaba la gente. Las 4 puertas eran amandoladas y los muros exteriores estaban unidos al cubo por pequeños techos que formaban una suerte de pasadizo. Hace unos 2 años, cuando retomamos el hilo constructivo, eso fue el 2004, fuimos al Chaco, es el video que tú dices, Fernando, Sí. y luego de varios experimentos decidimos achicar las 4 muros externos que protegen las entradas, porque las proporciones estaban bien, pero tal vez por la escala daban la sensación pesada de un muro de fusilamiento o algo semejante. En definitiva, se rellenó el piso y se quitaron las rejas, se volaron las mandolas y quedaron puertas convencionales de fácil acceso.
Y finalmente se achicaron los muros de protección en alto y ancho, tirando además 2 diagonales en cada extremo de cada muro, con lo que resultaron paredes trapezoidales para ayudar al ojo a desplazarse desde la base de esa cuña hacia la cúpula. Por lo demás, visto desde afuera y de arriba, se conservaba muy bien el símbolo de escuela. Aunque cada muro de protección, ahí ya no leo porque tengo la... Espérate, voy a correrlo. Ahí. De protección era más fino. Era más fino en la cúspide que en la base y del mismo modo el punto central de la figura correspondía al cono en que se insertaba el plano. Este es un fragmento del mail del negro del 22 de agosto del 2004, explicando el diseño de la sala. Yo creo que acá el negro estuvo muy presente en todo esto, era más bien como nuestra guía, el equipo que trabajó, que estaba Roberto, Luis, yo, y toda la gente que colaboró en esto. Ahí estaba la parte de arriba. ¿Y Bueno, Carlos aquí está Salinas la vive todavía, mandala. no? Ah, ¿Carlos Salinas todavía vive? creo que sí, Sí. sí. Bueno, aquí la asociación, aquí el símbolo de escuela, que es un símbolo que tú puedes reconocer en varias culturas, que esto en la cosa budista tienes estos símbolos, en la tradición budista, puedes reconocer esta forma. También lo puedes reconocer en la cruz andina, que es la cruz de la Chacana, también tiene una forma parecida. ¿Fijas? Ujú. Después las cúpulas también son interesantes, las cúpulas porque, bueno, aquí no tenía, las cúpulas tienen antecedentes muy antiguos, normalmente asociadas con formas místico-religiosas, han estado presentes en muchas culturas en todas las latitudes. Debido a su dificultad constructiva, su forma tenía variaciones en el tiempo de acuerdo al avance de la tecnología y también de acuerdo a las variaciones de las diferentes expresiones de carácter místico-religioso a lo largo de la historia humana. Los más antiguos son los toloil, con propósitos funerarios, las estúpulas, las cúpulas islámicas o mezquitas, las cúpulas cristianas ortodoxas, etc. Pero lo que es original en este caso, es lo que el Roberto ya lo mencionaba, era de que es una esfera interior, o sea, es una forma esférica que externamente se ve como una cúpula, pero en realidad es una esfera, una semiesfera, que te produce a ti un registro de carga, produce algo cuando tú estás dentro de eso. Además está vacía totalmente, sin imágenes, sin nada, ¿no? Vacía, claro, sin íconos, sin símbolos, sin nada. Y está ocupada por la gente, Ujú. son las personas las que la llenan. Bueno, después los minaretes, que son la idea en que se inspiran los monolitos, también son formas antiguas también. Por ejemplo, el minarete iraní es diferente a todos los otros. Surge de una cultura preislámica muy antigua y fue adaptada para ser utilizada bajo la nueva religión. Los minaretes estos eran para mirar, o sea, aquí una persona subía a mirar y además para avisar los ritos, ¿no? También están los tótems. ¿Te fijas? Al igual que todas las culturas, los antiguos iraníes le atribuían gran importancia a la alineación del espacio, tanto en lo vertical como horizontal. Así, en su primera manifestación, el minarete era una forma de limitar el espacio, una suerte de tótem conocido como un mil, de lo cual se deriva la palabra milla. La palabra debe haberse convertido en monarete o monar, lo cual ideológicamente significa el lugar donde la luz quema, de acuerdo a los seguidores de Zoroastro. Bueno, en fin, es más largo. Interesante. Después, el tema de las estelas también es algo que se rescata de antiguo. Las estelas siempre se servían para conmemorar algún evento y que quedan inscritos sobre piedra. Entonces también se inspira en esto, el tema de las estelas. Ah, me pusiste la luz. Y después la fuente, ¿no es cierto?, inspirada en lo que son los famosos los Yoni Lingam, que representa el tema de la unión sexual femenina y masculina. Que son estos, que también se inspira en esto, en la fuente. Y después está el Shinto, ¿no es cierto?, que tiene alguna similitud con los portales, que es propio de la cultura japonesa. Es una religión, el Shinto es una religión japonesa muy antigua. Bueno, de todas maneras, bueno, ahí hay otra foto. Bueno, y aquí están los planos de la sala.
Ahí tiene la planta, ¿no es cierto?, de manantiales, con ¿cómo se llaman? Los asientos que son circulares. La sala de manantiales tiene una capacidad de 120 personas, me parece. Y ahora de pie tiene mucha mayor capacidad. Y están, bueno, con las medidas, todo. Ahí tienes la planta de los techos, como es. Aquí está el mástil con los banderines. Y las fajas de agua en las esquinas. En fin. Aquí tienes una elevación, en donde aquí se ve la curva, ¿no? La curva de la esfera, ¿no es cierto?, para transformarse, ¿no es cierto?, en el conoide y los banderines, con las alturas y las proporciones. Ahí tienes un corte constructivo de cómo es el concepto de la esfera, de la sala, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que tiene esta curva. Ahora, esta parte de curva es falsa, ¿no es cierto?, porque estos muros son rectos, pero esta parte de acá tú la rellenas y generas la curva. ¿Mm? Ahí tienes un corte con el techito de acceso, con la puerta. Y aquí tienes los detalles constructivos que, bueno, ahí están las fundaciones, los muros, los detalles de anclaje del conoide. Aquí está la cadena que soporta la cúpula. Aquí tienes un detalle. En fin, esto ya es constructivo. Aquí tienes la planta de fundaciones con las vigas, pilares, los muros y los detalles que son las puertas. Aquí está el corte de las puertas como van, las pendientes de las losas. Aquí van las bancas, como van puestas, son las bancas empotradas, estas van empotradas, no sé si se lo había mostrado. Y estas bancas son móviles, que también las diseñamos. Aquí van los muros, o sea, los fierros que van empotrados al muro, cosa que después tú apoyas sobre esto La el madera. asiento, la madera donde te asientas. Ahí hay un corte, ¿ves? Y aquí debajo de estos asientitos no necesitas terminar la esfera hacia acá, y aquí lo haces recto, porque eso ya no se ve. Es un detalle eso. Bueno, y aquí están los detalles de las bancas, como son, las tuvimos que diseñar, las hicimos, las mandamos a hacer en realidad. Estos son con perfiles metálicos, cortamos las... Esto es toda una pega que hubo con esto, todo un trabajo. Bueno, y ahí están los planos de los objetos, en este caso del monolito, las medidas. El monolito tiene, en el caso de Manantiales, tiene una luz intermitente arriba, a la altura que lleva la placa, cómo va empotrado acá abajo, la estela. Esta fue la que hicimos nosotros en Manantiales. La estela en la reja varió también, era distinta. Así van las placas puestas, qué sé yo. Después la fuente. Nosotros le hicimos esto como semicírculo. Y ahí hay un corte, con las medidas y todo eso. Ahí hay un detalle constructivo. Era importante el agua que subiera por arriba, después que se desaguara, en fin. Y el portal, que fue el de Manantiales, y que el de Punta de Vaca no tenía estas puntas con piramidales, era solamente el recto. Y también nosotros teníamos le hicimos este ruedo en el acceso. Bueno, ahí está en el caso de... Y eso es todo. Impresionante. Ahí está todo. Fantástico, esto sí Ahí es está completo. Ahí está todo. Está preparado, Flavio. Había preparado. Flavio, te tengo una pregunta que no me Dime. quedó claro y para que esté por ahí la información. Entonces, ¿que Manantiales partió desde la imagen del negro ya estaba Manantiales o Manantiales surgió después de la imagen del negro de construir salas? No, parte con la imagen del negro, ¿no es cierto? Con el proyecto. Aparte ahí. Parte ahí. Él ya largó con Manantiales. Él largó, lo que pasa es que nosotros fuimos muy rápido, o sea, nos conseguimos un terreno muy rápidamente, no sé por qué.
por las ofertas, a lo mejor en ese minuto, no sé, pero rápidamente se consiguió un terreno. Nosotros fuimos los primeros en que se consiguió un terreno y se compró. Estaba en oferta y se compró el terreno. Pero eso era parte, ¿no es cierto?, del proyecto que había alargado el negro de las 7, 8 salas como los faros de la humanidad. Esa fue la imagen que largó él. Y nosotros fuimos trabajando en ¿Eran él ya largó la imagen regionales y nacionales, o primero regionales y después como No, él empezaron? largó salas regionales y como rápidamente hubo varios que dijeron ya, nosotros también queremos, y largó la imagen de las salas nacionales. Y después se fue dando, porque después, con el tiempo, ya no eran salas, sino que eran lo que decía Luis, que eran complejos turísticos. Después se transformaron en parques de estudio y reflexión, eso fue bastante posterior. Y ya no era la sala solamente, sino que empezó a agregarse elementos. Ahora se agregó el monolito, se agregó la fuente, se agregó el portal, se agregó, ¿cómo se llama?, un centro de trabajo, y se agregó un centro de estudio, se fue agregando como muchas cosas que después fue formando el parque propiamente tal. Entonces no es que Linero haya partido con una imagen definida, o por lo menos él no lo planteó así, sino que posteriormente en el camino fue modificándose la imagen. Y de hecho fue adaptándose, porque ya Luis contaba que en el caso de Buenos Aires ellos habían conseguido, porque el negro hablaba primero de que eran lugares a los alrededores, que no fueran lugares urbanos, sino que fueran alrededor de las zonas urbanas que tuvieran acceso. Pero después cambió en el caso de La Reja, porque el lugar que habían conseguido fracasó, porque hubo un lío ahí con los terrenos, y tuvieron que conseguirse otro muy rápidamente, que fue Moreno finalmente, donde se consiguieron. Entonces, fue así. Ahora, esta asociación que yo hago, que yo hice del monolito, los billetes, del chinto japonés y del Yanilinga, son todas cosas que no se le ocurrieron al negro, sino que más bien algunas cosas las interpreté yo, otras eran de interpretaciones que hacíamos nosotros, de sugerencias que hacía el negro, y que el negro después le dio vuelo. O sea, este Power, donde yo hacía esas asociaciones culturales, el negro le dio vuelo, dijo, porque yo creo que él quería que eso tuviera como un vuelo más universal, y que tuviera algún vínculo con culturas antiguas, y tuviera algún vínculo con una cosa más universal. Yo creo que esa fue la intención. Entonces, también el diseño de la sala fue un trabajo en equipo. De hecho, yo trabajé mucho en 3D, y hice muchos diseños en el tema de, como ya les decía, en el tema de cómo iba a quedar finalmente la sala. Probamos distintas maneras y al final se decidió que era blanca. Más bien el negro lo iba decidiendo. Después, en cuanto a los diámetros también, al principio se habló de diferenciar, hacer más salas más grandes, más chicas, pero después eso se descartó porque era muy difícil construir salas tan grandes. La sala La Reja, en un diámetro de 12 metros, es una sala muy, muy grande, muy complicado de construir. Entonces, si tú ponías mucha resistencia a la construcción, iba a ser difícil que pudiera replicarse las salas en otros lugares. Entonces dijo, bueno, 9 metros está bien, porque 9 metros no es muy chica, tampoco es demasiado grande. Caben hartas personas de pie, 200 personas de pie pueden entrar a una sala, 120 sentadas, lo cual es un numerito interesante para hacer ceremonia y todo eso. Por lo tanto, se dejó de 9 metros. De hecho, las salas que se inauguraron después, en esa época, eran todas de 9 metros. Porque acuérdense que se inauguró La Reja en el 2005, se inauguró Manantiales en el 2006, y se inauguró Punta Vaca en el 2007. Y el 2008 se inauguró Atigliano, Toledo, y me parece que Caucaya, porque Caucaya parece que se inauguró en 2008. Toledo en 2009 y Caucaya en 2008. Claro, Toledo en 2009. Entonces, si te fijas, esto fue un proceso muy, muy acelerado. O sea, se iban inaugurando parques y salas uno al año. Fue un proceso muy, muy rápido, muy acelerado. Y la de Carcarañá, que tiene menores, 8 metros parece, ¿no? No lo sé.
la de Carcarañá no tengo la información. Puede ser, no lo sé. Después hubo, claro, gente que trató de adaptar, que también había una dificultad constructiva, de repente no tenía siempre los mismos materiales, entonces se fue adaptando un poco. Pero la idea original era que la sala tuviera 9 metros. Eso fue lo que, y el diseño y los planos y todo lo que hay de 9 metros. Es de Es lo que 9. finalmente quedó. Obvio que puede tener variaciones, eso tampoco no es tan rígido. No sé qué Bueno, más. Claro, y impresionante. Flavio, la gente que ha trabajado ahí, los albañiles, bueno, trabajadores, ¿eran locales? ¿Ellos lo llevaron de otra parte? ¿Cómo era? No, mira, en el caso de Manantiales, el que se hizo cargo de la construcción fue el Bruno, el mérito, Al Bruno. hay que hacerle un homenaje póstumo. Hay que hacerlo. Claro, Y Bruno, el siempre. Bruno, no, el Bruno era muy aperrado, como se dice en Chile. Él se fue, mira, se instaló allá, con los trabajadores. En las primeras, O sea, ¿estaba viviendo ahí durante la se fue a construcción? vivir al lugar. Ah, Él estaba con los trabajadores. Él tenía gente, porque él se dedicaba, él era constructor, el Bruno. ah, Él era constructor y era su trabajo, digamos. Y él tenía muchos maestros, muchos obreros que trabajaban con él. ya. Entonces él se hizo de un equipo de gente que conocía bien y que trabajaban bien y se fue para allá con ellos. Se instaló allá. ¿Eran muchos? No, era un equipito de, a ver, eran como 4 o 5 personas que hacían toda la Ah, parte, no tantos, y él iba agregando gente para que hicieran distintas cosas, pero él se instaló claro. allá. No, el Bruno se la jugó totalmente para construir la sala. Y después tuvimos, como que les decía yo, tuvimos que frenarla porque íbamos muy rápido. Había Íbamos que- demasiado, Demasiado rápido. íbamos a terminar casi al mismo tiempo que la de la reja. Claro. Entonces dijimos, no, paramos. Y incluso una época, paramos como 2 meses, 2 o 3 meses, y después retomamos en septiembre, cuando ya había buen tiempo, y terminamos finalmente en enero del 2006 la sala. Y se inauguró en mayo de 2006, el 4 de mayo del 2006. Ya. Y el Así que fue terreno el mérito del ese, Bruno, mérito del Bruno. ay, claro. El terreno ese, ¿qué? ¿Casualidad? ¿Alguien conocía, vivía por Mira, ahí? no, fue oferta, fue por el mercado nomás. Se puso un Ya. aviso, hubo Ah, gente que se dedicó a buscar y no sé, fue la suerte que se encontró, se encontró que era un buen lugar y rápidamente se compró. No. ya. ¿Y llegaron a ver otros o no? Lo vieron, compraron Sí, y listo. hubo otros, pero este se evaluó que era el mejor, que estaba a la distancia requerida, que estaba Ya, al lado de la carretera, punto ya. importante. Sí, me acuerdo. Eh, ¿Qué más? Y bueno, estaba bien, estaba dentro del precio, también era importante el precio que en ese momento más o menos se había calculado. Así que se decidió y se compró. Ahora, en ese momento todavía no estaba la fundación, así que lo compraron, así que no me acuerdo quiénes fueron, pero se compró así en forma personal y después se transfirió el terreno a la a la Pangea. fundación. Ahora, las medidas que tiene el parque hoy día no es lo que se compró inicialmente, se compró media hectárea, después se agregó otra media hectárea, se quedó de 1 hectárea y después alguien donó media hectárea más. Entonces hoy día el parque tiene 1,5 hectáreas. Mm, Y después que se inauguró el parque, nosotros construimos, también estuve a cargo del diseño del centro de trabajo. Centro de estudio, perdón. Centro de estudio. Que ese lo construyó el Pancho Granela. Estuve ahí a cargo de eso. Y se construyó Y también un hotel, ¿no? Al principio. O un se bar, construyó ¿qué quiera? una multiuso. Lo No, pero primero que... no, ¿Cómo? una hospedaría que se había construido, que no me acuerdo qué era. Un restaurante. Antes del centro de trabajo. Para que la gente pueda dormir, ¿no era, no? No, se instaló lo que se le llamó en ese minuto un centro de trabajo. Primero se instaló una multiuso. Se construyó una multiuso. No era muy grande, con baño y todo, que era casi como una instalación de faena para trabajar. Después se construyó una cafetería, esa también la hizo Una el Bruno, cafetería, eso, una cafetería. cafetería que era un octógono.
de madera. Esa la hizo el Bruno. Y después se construyó un centro de estudio, como la idea que había el Centro de Estudio Punta Vaca, con alojamiento, con celda, con sala de estar, con cocina, con comedor, con salas de trabajo, etc. Que es lo que hoy día está, que tiene una terraza grande, que está frente a la sala. Ese centro de estudio. Ese también lo diseñé yo. Y lo construimos con el Pancho Granela. Ahí se contrató una empresa que la hizo, que hizo completa la construcción. Y esa construcción fue con ¿cómo se llama? Paneles de aluminio anodizado, no me acuerdo el nombre que tiene, pero no era con ladrillo ni nada de eso. Y después lo que se hizo en el Manantiales, que ya fue mucho tiempo después, una sala de reuniones que se hizo en otro lado, bastante grande, que se usó para las disciplinas. Y ya después, al final de la historia, se construyeron talleres. Hoy día hay unos talleres en el parque. Pero todo ese proceso estoy hablando de años. Ahora, en todo caso, cuando se produjeron los ingresos a la escuela, yo me inscribí al Parque Punta Vaca. Yo estoy en el Parque Punta Vaca como maestro del Parque Punta Vaca. No me quedé en Manantial. Por lo tanto, la historia que sucedió después yo ya no, le perdí el hilo. Pero la primera etapa sí, estuvimos ahí presentes. Y yo tengo una pregunta más, Flavio. Dime. Bueno, a ver, ahora sí sabemos que es parque, es el lugar de la escuela, sabemos un montón de cosas. O sea, uno quiere construir el parque, ya sabemos que todo lo que hay que hacer, pero en el inicio no. O sea, Manantiales, que prácticamente partió la segunda, estaba el Chaco, y partió Manantiales. Entonces partió Manantiales en la imagen esta del negro. ¿Y cuál era la imagen para construir la sala? ¿Era para promover el mensaje? ¿Era para profundizar experiencias? Porque no estaba la imagen que hay ahora. O sea, ¿a qué serviría este lugar hermoso? Además de ser hermoso, ¿a qué serviría? ¿Cuál era la imagen que se movía? Bueno, un intangible, yo creo. ¿Te acuerdas la presentación que vimos al principio? Eran los famosos faros de la humanidad. Yeah. Que él hablaba de eso, de esa cosa intangible, de que fuera un punto de referencia, de que fuera como un faro donde la gente pudiera, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, reflexionar sobre sí misma, donde pudiera tener, digamos, conectar con un estado interno interesante, donde se pudiera profundizar en uno mismo, donde pudiera haber solidaridad con otro, etcétera. Como todo ese intangible que él en algún momento lo larga con el tema de la sala. Y claro, y después eso se va asociando con el símbolo de escuela, que es la cosa más interna, que es lo que representa la sala a mi gusto, a mi interpretación particular. Yo creo que eso es. Además, yo creo que la gracia que tiene es que tiene una forma muy original, que para nadie le es indiferente. O sea, es original, es interesante, te llama la atención. A ti te pasa algo cuando entras a la sala. Entonces tiene yo creo que es una gracia, yo creo que es genial. Es genial, ¿no? Una Una acción de formas muy fuerte, ¿no? Claro, provoca por lo menos curiosidad. La gente no comprende, pero ¿qué será? ¿Qué es esto? Nosotros en un momento en Caucaya andamos por ahí preguntando a la gente, ¿qué creían que era eso? De todo escuchamos. ¿Y qué te decían? De todo. De todo. Claro. Un horno gigante. Planetario. Un planetario. Mira, lo otro que yo creo que no hay que perder de vista, que en realidad las salas son templos.
Lo que pasa es que el negro nunca quiso usar la palabra templo, porque la palabra templo está muy mal cargada. Le ponía Tiene- templete. Por eso que le decía Entonces él templete. hablaba de templete, porque hablaba en términos despectivos, porque es cierto, la palabra templo, tú la asocias, no es algo que te suscite un registro muy interesante. Por eso es Claro. que el negro nunca le llamó templo, le llamó sala, Salas de Ujú. son meditación. salas. Entonces, Ujú. pero yo creo que tiene ese carácter. Por Claro. supuesto que no está así explícitamente, pero tiene ese carácter donde tú puedes conectar con lo sagrado, donde puedes tener experiencias internas interesantes, donde puedes también entrar en contacto con otras personas que están en lo mismo. No sé, por ahí va la cosa. Ya. No sé si te responde la... Sí, Sí, no, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Te tengo dos preguntas más. Mira, que Dale, dale. preguntamos para la pregunta que otros no pueden hacer porque no están preguntando, me las Dale, dale. pregunto yo. Y a mí, así, describe la construcción de manantiales, lo veo así, eh, sin improvisos y fácil, porque hemos escuchado cosas del Chaco, que improvisaciones, cambios, también de la reja algunas dificultades, pero manantiales, sí, de lo que te escucho, así, fácil, no pasó nada, o sea, empezaron y avanzaron y listo. Y ya le doy la segunda pregunta, ¿no hay anécdotas? ¿Algo no ha pasado durante esta construcción? Bueno, una anécdota en la que te digo, de que nosotros tuvimos que parar. Tuvimos que Ah, parar. eso es fantástico, eso es Tuvimos que fantástico. parar De porque... tan rápido y fácil. Opa, opa, paremos. Bien, Paremos, bien. paremos. Ahora, la construcción, bueno, trabajamos mucho antes, también eso no hay que perder de vista. Toda la parte previa, que fue todo Ah, el desarrollo del diseño y todo eso se pensó mucho antes y o se sea, la trabajó bastante. planificación, Claro, todo lo que fue claro. trabajo de plano, de soluciones constructivas, todo se trabajó antes. Entonces, cuando tú llegabas ahí ya es algo que ya estaba pensado. Ahora, Ya. habían cosas que tuvimos que sobre la marcha resolver. El tema del conoide fue complicado. Ah. Y el tema del compás que nos tuvo, pero eso lo solucionamos antes de empezar a construir. ¿Mm? Y qué fantástico eso, ¿eh? Porque aquí cuando lo vimos, lo usamos en Caucaya, ¡mucha, qué cosa tan sencilla! Pero tiene una Claro, es ingeniería impresionante. así del carajo, así algo Claro, fantástico. es Pero para genial. llegar a, uno ve eso y, ¡mucha, súper simple! Pero para llegar a eso, me lo imagino cuánto han llevado de tiempo. Sí, A ver, ¿cómo lo haremos? Fantástico, sí, 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 fantástico. no. Sí, sí, ese fue. Yo creo que ese fue el trabajo en equipo, el conjunto, que fue, Claro, entre todos fuimos discurriendo Y que se continúa, se usó en otras salas y se continúa usando todavía, ¿no? claro, En Sul eso, de Minas se usó el compás, en todos lados, ¿no? todo. claro. En Atigliano tuvieron que hacerlo de otra manera porque ellos tuvieron problemas con la normativa de construcción. Claro. No Ajá. Bueno, tuvieron, ya tuvieron que El hacer un de moldaje, Tiliano es otra cosa, casi tuvieron que un hacer un shopping. moldaje completo. Sí, 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 claro, sí. esa es otra historia. Y si tú tendrías que recomendar a alguien cómo hacer la sala, ¿dirías que es mejor de ladrillos o como hizo el Bruno y como hicieron en el Marco Aviñón hizo en latitud cero, que da menos Pero problemas, más problemas, que son mira, de hormigón armado, ¿no? De ferro cemento. sí, no sé, yo creo que no nos cabeceamos tanto como para llegar a una imagen, una cierta forma, cierta estética, que ojalá que pudiera mantenerse igual. Ahora, por supuesto que uno no puede ser tan rígido porque de repente hay problemas constructivos, hay distintos materiales. Claro. Yo creo que puede ser, digamos, no le veo tanto problema, si se respetan las proporciones, los diseños, las proporciones, el diseño, el concepto de lo que es la sala, ¿te fijas? Claro, Ujú. claro, porque Ahora, la sala no es solo la construcción, es más, es mucho más que esto, claro, ¿no? Claro, a mí yo tomaría por modelo la sala de Punta de Vaca, que ya, si tú vas a hacer una sala, que fuera lo más parecida a la de Punta de Vaca. De Por punta de supuesto vaca. que si tienes limitaciones de materiales, lo que tú decías, Marco, de que
de repente en un lugar llueve mucho, entonces, no sé, tienes que poner otro tipo de ladrillo, claro, tienes que tener una cierta flexibilidad, pero la estética, si, a mí me gusta la estética de la sala de Punta de Vaca. Si claro. tú vas a hacer una sala, ojalá que sea lo más parecida a eso. Eso es lo que yo diría, ¿no? Tampoco uno puede ser tan rígido, decir, ya, sí, no. Claro. Sí, por ejemplo, la construcción de la sala esa de Sul de Minas, ahí adaptamos a algo por las dificultades que había y de las cosas que ya habíamos aprendido con Caucaya, y allá igual acá es una tremenda humedad, lluvia todo el tiempo. Claro. Entonces ahí tratamos de poner hicimos varias variaciones, pero uno la mira desde la carretera y se la ve igualita a Punta de Vacas o Manantiales, y uno entra ahí y bueno, siente lo que pasa lo que hay que pasar, o sea, pero las adaptaciones más que todo era por lo que estaba a la mano y todo el aprendizaje que habíamos tenido, principalmente con Caucaya, que el clima ya es bastante semejante con Caucaya. Entonces ahí hicimos cambios, pero Ahora, mantuvimos todo. Lo otro que a mí me parece importante, y que sí eso sí se tiene que permanecer sí o sí, es la esfericidad la esfera de la sala. Ah, claro. O sea, sí. Porque siempre tienes que pensar o sea, tienes que hacer la esfera, la semiesfera en realidad, porque no una, Claro. Y porque de repente está la tentación de hacer la cúpula y dejar los muros rectos, circulares. No sé si... Y no es la idea, porque la idea es que siga la esfera. Entonces ahí tienes que hacer, ingeniártelas para que sea la esfera. Entonces yo pondría hincapié en eso, la esfericidad de la sala, las proporciones. Y los materiales puede tener alguna flexibilidad, no le veo problema. Claro. Las proporciones, la altura, el conoide, los banderines, la esfericidad interior de la esfera, las cuatro puertas, etcétera, los muros. Si se mantiene esa proporción en diseño, a mí, súper, no le veo problema. Sí, la de Hudson Valley va a ser una novedad total, ¿no? No sé cómo la van a hacer. Hay un vídeo en tecnología la total. internet de una empresa que la hace, que solo aceptan esa en Estados Unidos, no aceptan otra, que es como, la infla es una cosa que se infla, ¿Ya? y después por adentro se rellena con fierro, se hace toda la construcción, pero por adentro. Este es Y eso mucho no más se tira, fantástico que Antigliano. eso no se tira más, Increíble. no se tira eso que infló, no se tira más, queda como impermeabilizante, que hay que mantenerlo cada 2 años. Pero fue lo único que aceptaron. La ley de allá aceptó eso, y es una empresa que no está en Nueva York, que demora como está ahora la cuarentena, y todo eso demora como 3 meses para llegar, porque tiene que hacer cuarentena en todos los estados. Entonces, No te puedo creer. Oh, eso sí que da para un programa de anécdota. Cuando quede hecha. Claro. Claro. Bueno. Entonces, muy bien, quedamos por No acá. sé. Flavio nos dio una clase de 3D. Sí. O sea, por ahí con él vimos todo el trabajo anterior, ¿no ves? Los que construimos ahí la está sala la que de... iba a mostrar ahí, que Claro. la salita que se hizo antes. Claro. Está bárbaro. Y claro, gracias Flavio. Y decir que las próximas 2 que vamos a transmitir y grabar serán, y vamos a invitar igual Flavio, será sobre Punta de Vacas. Ahí tenemos historias, y no pocas, ¿no ves, Fernando? Hay Muchas cosas para decírselo. Muchas anécdotas. Ahí está ¿En una semana, Fernando, o 2 semanas? Una semana. Vamos a confirmar próxima, con Luis, que estaba creo que levantando el material, pero sábado, sí. Flavio tiene un montón de material, Yo tengo seguramente, de harto. Punta de Vaca. Claro, fotos, video y todo eso, claro. Sí, no, hay mucha historia, sobre todo que ya ahí en esa época estaba el negro. El negro iba mucho para arriba.
Claro, claro. Ahí vamos a tener Estaba un presente. listado de No dejaba anécdotas. dormir a nadie. Claro. Ahí Qué que no bien. dormía nadie. No, según lo contaba, a las 3 de la mañana lo llamaba Luis. Luis, Sí, no, ¿qué te y parece? Luis y Roberto vivían ahí, estaban instalados ahí, po. Yo subía Sí. todos los fines de semana, esto fue el 2006. Yo cruzaba la cordillera todos los fines de semana, me iba en auto a Punta Vaca. Y Luis y Roberto vivían ahí, estaban instalados. Vivieron bastante. Fantástico. Y después el Entonces Bruno ya también. saben, no lo Después pierdan. estuvo el Las Bruno. próximas, Bueno, Punta de perfecto. Vacas. Muy bien. No hay que perdérselo. Encantado de Entonces, poder estar. nos vemos ahí. Un Gracias, abrazo grande, Flavio. Flavio. Un abrazo grande, que estén muy bien. Abrazo, Estuvimos Fernando. con Flavio Oneto, responsable de la construcción de manantiales, junto a nuestro querido amigo que ya no está entre nosotros, Bruno Pesuto. Bruno. Un abrazo, Bruno. Estás ahí y te tenemos Ahí, siempre. Bruno, grande. Chao. Chao, Flavio. Chao, chao. Nos vemos, que estén bien, ¿ah?